Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Mi simulación de longevidad C421 capítulo 421. Para hacer avanzar al mundo entero, el poder necesario es inmenso. Solo la Alianza Celestial, que unificó el reino Xuanhuang, pudo consolidar todos los recursos. Y tal vez solo con las extraordinarias capacidades de coordinación y cálculo del espejo Tianxuan se pueda lograr. Esto explica por qué los venerables de la longevidad guardan silencio sobre las acciones del espejo Tianxuan, e incluso promueven activamente la fusión de la Alianza de los 10.000 Inmortales y la Asociación de los 5 Ancianos. Porque una vez que tengan éxito, también escaparán por completo de la amenaza de las ruinas inmortales. El vacío es vasto, a partir de entonces serán libres y sin restricciones. Ya no necesitarán quedarse en esta pequeña parcela de tierra, el reino Xuanhuang. ¿Qué tienen que ver con ellos las vidas de los cultivadores? Incluso si falla, no habrá pérdida para los venerables de la longevidad. Después de todo, la Alianza Celestial no está simplemente masacrando cultivadores. En cambio, están suprimiendo a todos los cultivadores que mantienen el peso del reino Xuanhuang dentro del muro eterno inmortal. Sin tener que preocuparse por regular el número de cultivadores, quizás a los venerados celestiales les resulte aún más conveniente. En cuanto al final, si el plan de Xuannet para escapar de las ruinas inmortales tuvo éxito. Li Fan tiende a creer que tuvo éxito. Porque en su vida anterior, antes de convertirse en su verdadero yo, después de casi 1000 años de silencio, claramente sintió que la vitalidad comenzaba a revivir en el reino Xuanhuang. La luz del sol perdida hacía mucho tiempo reapareció. Aunque los seres vivos del mundo estaban básicamente extintos, el mundo mismo se rejuveneció. Li Fan no cree que después de caer en las ruinas inmortales, el reino Xuanhuang simplemente permanecería en silencio durante 1000 años y luego rejuvenecería. Si ese fuera el caso, entonces las llamadas ruinas inmortales no serían tan desalentadoras para los venerados de la longevidad. Para los cultivadores, la red Xuan es naturalmente imperdonable. Pero en cierto modo, salvó al reino Xuanhuang. También limpió convenientemente todos los cultivadores. Quizás debido a esto, cuando la red Xuan reemplazó al cielo, el Dao del cielo de este mundo no opuso mucha resistencia. Después de reflexionar durante mucho tiempo, Li Fan reprimió lentamente sus pensamientos. Además de estas cosas que están destinadas a suceder, también hay muchas cosas que evolucionaron debido a la influencia del establecimiento de Xuannet. La causa de todo fue porque maté al pez glaseado gigante y luego lideré personalmente el incidente de la hierba espiritual celestial. La guerra de la provincia de Tianling, que no debería haber ocurrido, tuvo un profundo impacto tanto en la Alianza de los 10.000 Inmortales como en la Asociación de los 5 Ancianos. La Asociación de los 5 Ancianos percibió vagamente la desaparición del venerado celestial y siguió investigando en los días siguientes. Ante la presión de la Asociación de los 5 Ancianos, la Alianza de los 10.000 Inmortales creó una monstruosidad como el Tianxuan Soul Locking Array para protegerse. Tal vez sin la guerra de la provincia de Tianling, todavía habría guerras entre la provincia de Tianpan y la provincia de Jiusan. Pero los diferentes nodos temporales de la ocurrencia de la guerra podrían conducir a trayectorias futuras completamente diferentes. Innumerables futuros, infinitas posibilidades. El nacimiento de Xuannet es solo uno de ellos. El mundo después de la adopción generalizada de Xuannet es demasiado peligroso para los cultivadores. Un pequeño paso en falso y serán capturados y reprimidos en el muro eterno inmortal, lo que hará imposible su cultivo. Parece que en esta vida tengo que encontrar una manera de evitar su nacimiento. Li Fan reflexionó para sí mismo. Sin embargo, ya sea el incidente de Heavenly Spirit Grass o la competencia generalizada del Soul Locking Array, yo, con la ventaja del conocimiento previo, puedo beneficiarme de ellos. Sería una pena rendirse. Ya que ese es el caso. Después de reflexionar por un momento, Li Fan inmediatamente tuvo una idea. Con moderación y equilibrio mutuos, la situación general puede estabilizarse. El reino Xuanhuang, es mejor no ser demasiado caótico. Después de revisar su vida anterior, el siguiente paso es planificar esta vida.
El objetivo es claro, alcanzar el reino del alma naciente. Antes de la guerra de la provincia de Tianling, cultive hasta alcanzar la perfección del núcleo dorado. Después de reubicar el gran submundo de los 5 elementos, vea ese pedazo de vacío donde los submundos de los 5 elementos evolucionan e investigan continuamente. Si es posible, avance en base a ello. Si no, entonces solo puedo intentar obtener el gran submundo de los 5 elementos de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Sin embargo, hay una cosa que hacer antes de eso. Li Fan voló a la cima del mar de nubes, bañándose bajo el resplandor de la mañana. Todos los pensamientos que lo distraían desaparecieron y comenzó a practicar la intención inquebrantable del cielo púrpura, una técnica secreta que obtuvo de San Qianmo en el reino inmortal caído en su vida anterior. Li Fan no había olvidado que todavía tenía rastros dejados por It de la provincia de Yuandao en su cuerpo. Aunque Li Fan sintió vagamente eso a medida que se transformaba en una cosa y reencarnaba continuamente. Es posible que este rastro ya haya desaparecido. Pero siempre es mejor tener una capa extra de seguro. Mientras circulaba la técnica secreta, Li Fan solo sintió que su conciencia se elevaba. Continuó hacia arriba, atravesando los cielos, llegando a un lugar sagrado e indescriptible. No había otros seres. Solo la vasta y pura intención inquebrantable del cielo y la tierra, llenando el espacio. Esta energía poderosa y pura, como el agua que fluye, limpió el alma de Li Fan. Li Fan se sumergió poco a poco en ello. Las sombras psicológicas causadas por It de la provincia de Yuandao y el Doctor Celestial se disiparon lentamente. Incluso las vicisitudes que trajeron 3.000 años de transformación en cosa fueron gradualmente borradas. Anclado durante 3 años. Li Fan se retractó de su habilidad divina, sintiéndose lúcido y relajado. La transmisión secreta de la secta del firmamento púrpura, verdaderamente extraordinaria. Li Fan asintió satisfecho. Miró casualmente el panel de la verdad y se sorprendió instantáneamente. Porque de repente se dio cuenta de que la velocidad de carga de Truz era mucho más rápida que antes. Originalmente tomó casi 9 años, pero ahora solo tomará un poco más de 7 años completar la carga. Parece que practicar el mantra de refinamiento del corazón de Xuanwan al revés para fortalecer el alma es realmente efectivo. Una carga más rápida significa que puedo dejar Great Swan e ir al reino Xuanwan 8 años después de fondear. Resulta que coincide con el examen de reclutamiento que se realiza una vez cada década en la Alianza de los 10.000 Inmortales. Li Fan sonrió levemente, reflexionó por un momento y ajustó ligeramente su plan. Luego, como de costumbre, bajó de la montaña y visitó la tumba de Ji Xin. Sacó la piedra de la transformación Dao, absorbiéndola lentamente mientras esperaba que Truz terminara de cargar. Poco después, 8 años después de llegar el fondeo. Antes de irse, Li Fan abrió el panel verdad. Nombre, Li Fan. Reino de cultivo, Golden Core en etapa intermedia. Edad biológica, 27/599. Edad psicológica, 1326/4200. Progreso de carga de transformación de huecos, 100%. Progreso de carga de anclaje, 0%. Número actual de anclajes, 3. Número actual disponible de anclajes, 1. Objetos encuadernados. Capítulo de Jade de los 1000 mecanismos, barco Taiyan, estela de piedra escalonada, dañada, sangre de 10.000 personas, piedra de la transformación Dao. Técnicas de cultivo, mantra de refinamiento del corazón de Xuanwan, técnica del sueño de nubes y agua, transformaciones corporales en Dao, transformación mística de espíritus verdaderos, crisol de 10.000 formas, técnica de forja de creación, técnica de montaña sentada. Habilidades divinas, caos, espada de aniquilación de los 5 grandes elementos, inducción de vida y muerte, intención de matar sin forma, insecto aglutinante, espada de agua de las nubes, palma celestial que se vuelca. Transformándome en una cosa desde hace 3.000 años, mi edad psicológica solo ha aumentado un poco más de 100 años. Parece que no tengo que preocuparme por eso por ahora. En cuanto a la habilidad divina, caos. Li Fan recordó los aterradores efectos secundarios de usarlo, incluso con un cuerpo de marioneta de 1000 temperamentos, se desintegró por completo y sacudió ligeramente la cabeza. Aunque su potencia es grande, todavía es demasiado difícil de usar por ahora.
Cerró el panel verdad. En esta vida, no eliminaría el poder de la técnica de la montaña sentada, ni iría a la corte del gran Swan a saquear la riqueza. En cambio, se transformó en la forma de un pájaro de plumas negras y cola roja y voló rápidamente hacia el abismo oriental, el Immortal Extinction Great Array. Nota de TL, no me creerán, pero este capítulo tomó 3 horas. C. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C422 capítulo 422. En la oscuridad del vacío, varias ballenas divisoras de reinos se perseguían entre sí, jugando juguetonamente. Si mirabas con atención, podías ver que uno de ellos tenía un pájaro de plumas negras y cola roja de pie sobre su espalda. El pájaro paseaba tranquilamente sobre el enorme pez, aparentemente a gusto. La ballena divisora de reinos era completamente ajena a su presencia. Este pájaro de plumas negras y cola roja era, por supuesto, Lifan. Pasó sin esfuerzo por el Immortal Extinction Great Array y, al ver al grupo de Round Splitting Whales, tuvo un capricho repentino. Quería probar el efecto engañoso real del crisol de las 10.000 formas. Así surgió esta escena. Las ballenas que dividen el reino son extremadamente sensibles a la energía externa. Incluso los mortales pueden ser rastreados por miles de kilómetros, se dijo Lifan. Estoy tan cerca, pero no muestran ninguna reacción. Parece que no me ven diferente de un pájaro real. Lifan quedó muy satisfecho con los resultados de la prueba. Extendió sus alas y voló rápidamente lejos de las ballenas divisoras del reino, dirigiéndose hacia la entrada del reino Swanwan en el fondo del abismo. Si el gran Swan realmente escapó del reino Swanwan gracias a los esfuerzos de las ballenas divisoras del reino, sería capturado directamente por las ruinas inmortales. ¿Como el verdadero caldero divino del rey de la medicina? ¿Quién estaba detrás de estas ballenas divisoras de reinos en aquel entonces? No deberían ser las 10 grandes sectas inmortales. Saben de la existencia de las ruinas inmortales. Dejar que las ballenas que dividen reinos excaven mundos pequeños sería cavar sus propias tumbas. La luz del mundo del cultivo no estaba muy lejos. Al mirar atrás a las ballenas divisoras de reinos, que parecían estar trabajando incansablemente, un pensamiento de repente apareció en la mente de Lifan. Fue solo un pensamiento fugaz y su figura no se detuvo ni un momento. Al momento siguiente, Lifan reapareció sobre el vasto océano. El cielo y el mar eran uno, y el viento salado soplaba suavemente. Lifan respiró profundamente y suspiró. El cielo azul sigue siendo el más bello. Después de pasar cientos de años en el mundo opresivo bajo la red Swan, Lifan, volviendo a su yo original, finalmente comprendió lo precioso de esta libertad. En lugar de unirse primero a la alianza de los 10.000 inmortales, Lifan comprobó su dirección y voló hacia la frontera entre el mar de Kongyun y la provincia de Xiling. Su destino eran las ruinas de la secta Tianji en el submundo de Piedra Blanca. Aquí fue donde Kou Hon y Dao Xuanzi habían encontrado el capítulo de Jade de los 1000 mecanismos en el pasado. En su vida anterior, Xiao Eng, con la ayuda de Ling Wuchan, había desenterrado varias otras técnicas de cultivo de las ruinas, además del capítulo de Jade. Entre ellas se encontraba la técnica secreta Una mano cubre el cielo. Naturalmente, Lifan no podía perderse esto. Aunque era solo un pájaro común por fuera, la velocidad de vuelo de Lifan no era lenta en absoluto. 20 días después, Lifan llegó fuera del submundo de las 100 piedras. El llamado submundo de las 100 piedras era una vasta cueva subterránea ubicada en las afueras de la provincia de Xiling. Dentro de la cueva, innumerables caminos se ramificaban y entrelazaban. De vez en cuando se producía una apertura repentina que formaba una espaciosa sala subterránea. Los pasillos estaban llenos de rocas irregulares, que crecían salvajemente de arriba hacia abajo y desde las paredes hacia afuera. Eran de diversas formas, parecidos a humanos y bestias, lo que hacía que la gente se sintiera incómoda. Muchos cultivadores se habían perdido en el interior y nunca regresaron. Nadie sabía cuán grande era este submundo de las 100 piedras. Como era uno de los lugares más peligrosos de la provincia de Xiling, incluso aquellos que conocían los secretos que podrían estar escondidos aquí se mostraban reacios a venir a explorarlo. Lifan continuó aventurándose más profundamente en la cueva, pero no se encontró con una sola persona. Cuanto más profundizaba, más complejos se volvían los caminos. A menudo,
En una sola intersección había hasta 7 u 8 ramales. Además, su sentido divino no solo se vio afectado hasta cierto punto, sino que la cueva misma también cambió ocasionalmente. Los caminos que había cuando llegó desaparecerían misteriosamente cuando quisiera regresar. Y la geología de la cueva era increíblemente dura. Era imposible trazar un camino por la fuerza. Por eso el submundo de las 100 piedras era tan peligroso. Según Lingu Chan, este submundo de las 100 piedras es probablemente el resto de la antigua bestia, la almeja primordial, después de su muerte. Li Fan recordó lo que había escuchado de An Buyo. La almeja primordial vivía en las profundidades del subsuelo, alimentándose de las venas de la tierra. Era un notorio destructor de terreno, capaz de excavar todo el subsuelo de una provincia. Sin embargo, siempre hay un contador para cada criatura. Dentro de su cuerpo, a menudo coexistía un tipo de insecto espíritu de piedra. La almeja primordial era codiciosa por naturaleza. Devoró las venas de la tierra sin restricciones, posiblemente incluso comiéndose en exceso hasta morir. En la mayoría de los casos, no tendría tiempo de digerir y absorber la energía venosa de la tierra dentro de su cuerpo. Como resultado, se condensaría en grandes masas de piedra venosa terrestre dentro de su cuerpo. Estos insectos del espíritu de piedra se alimentan de las piedras de las venas de la tierra. Ayudan a la almeja primordial a aliviar la presión de la digestión, mientras que ellos mismos nunca tienen que preocuparse por la comida. Una relación simbiótica perfecta. Quizás los complejos túneles de este submundo de las 100 piedras fueron excavados por estos insectos espíritus de piedra. Li Fan voló, buscando cuidadosamente insectos del espíritu de piedra en la oscuridad. Medio día después. ¿Eres tú? Li Fan reveló su verdadera forma, su espada de aniquilación de los 5 elementos desenvainada silenciosamente. En la pared de piedra del túnel apareció un agujero profundo. Una figura de color gris azulado pasó rápidamente, a punto de escapar a las profundidades del muro. Unir insecto. Li Fan activó repentinamente su habilidad divina, capturándola. Un insecto gigante, regordete y de color gris azulado, del tamaño de un bebé, apareció instantáneamente frente a Li Fan. No podía moverse y emitía una serie de chirridos rápidos. Li Fan lo golpeó suavemente, produciendo un sonido sordo. Todo el cuerpo del insecto espíritu de piedra tembló e inmediatamente se volvió obediente ante la advertencia de Li Fan. Li Fan infundió su energía espiritual en su cuerpo y cerró los ojos para sentir la estructura del insecto espíritu de piedra. Aunque podía devorar piedras de las venas de la tierra, su estructura fisiológica era incluso menos compleja que la del ave común en la que Li Fan se había transformado antes. No mucho después, Li Fan soltó la restricción. Al momento siguiente, quedó envuelto en luz dorada y transformado en la forma de un insecto espiritual de piedra. El insecto gordo original cayó al suelo con un ruido sordo. Ni siquiera le importaba su nuevo compañero, Li Fan, y rápidamente se escondió en el suelo para escapar. El agujero que había cavado no duró mucho. Bajo la mirada de Li Fan, se curó lentamente. Este lugar es realmente extraño. La almeja primordial está muerta pero no se ha ido. Sin un método especial, explorarlo sería bastante problemático. Pero ahora. Li Fan sacudió el cuerpo de su insecto y se hundió en la pared de piedra. Sintió como si estas rocas increíblemente duras se hubieran convertido en delicias crujientes. Li Fan trazó un camino sin esfuerzo. Teniendo en mente la ubicación general de las ruinas de la secta Tianji, Li Fan procedió directamente hacia ella. 7 días después. Una cámara subterránea sellada por todos lados. Un sonido retumbante emanaba débilmente de los muros de piedra. Pronto, Li Fan, en forma de insecto espiritual de piedra, emergió violentamente de la pared. Se estrelló contra el suelo con una explosión. Él yacía boca arriba, inmóvil. Solo cuando las piedras de la vena terrestre de su cuerpo fueron completamente digeridas en energía, Li Fan regresó a su forma humana. De hecho, sobreestimo. Li Fan negó con la cabeza y se quedó sin palabras. Contacto, tos. Mi simulación de longevidad C423 capítulo 423. Li Fan examinó cuidadosamente el espacio hueco. Arriba, numerosos edificios parecían crecer desde lo alto de la cueva de piedra, colgando boca abajo en el aire.
Li Fan también vio estatuas de piedra que se parecían a cultivadores. Sus pies estaban fusionados con los edificios, también colgando boca abajo, con sus manos desesperadas e indefensas extendiéndose como si buscaran rescate. Pero sus cuerpos estaban eternamente congelados en ese momento, sus rostros llenos de terror. Este debería ser un pico de montaña de la secta Tianji, coincidentemente tragado por esta almeja primordial. A juzgar por la apariencia, parece que fueron petrificados en su conjunto antes de ser tragados. Li Fan levantó la guardia y saltó a la cima del hueco. Ignorando a los cultivadores petrificados, atravesó las ruinas, dirigiéndose directamente a la torre de piedra más destacada. La torre de observación del cielo, el lugar crucial para que la secta Tianji observe los secretos del cielo. De pie frente a la torre de piedra, Li Fan descubrió que incluso después de miles de años, un leve destello todavía emanaba de su superficie. Las restricciones siguen presentes, pero son solo una fachada. Como si no tuviera obstáculos, Li Fan entró al interior de la Skygazing Tower. En el momento en que entró, la expresión de Li Fan cambió. Sintió una mirada malévola dirigida hacia él. Siguiendo la dirección de la mirada, Li Fan vio a un cultivador parado frente a él, con el cabello despeinado. Su rostro estaba contorsionado, con uno de sus globos oculares abultado como si estuviera a punto de salir, mirando fijamente a Li Fan. La parte inferior del cuerpo del cultivador también estaba petrificada como los otros discípulos de la secta Tianji, convertida en piedra. Sin embargo, la parte superior de su cuerpo parecía estar en medio del proceso de petrificación, presentando una grotesca mezcla de carne y piedra. ¿Vivo o muerto? Li Fan no se atrevió a demorarse e inmediatamente desató una espada de aniquilación de los 5 elementos. ¡Ban! La espada de luz negra golpeó el cuerpo del cultivador. Después de atravesarlo, el cuerpo del cultivador se hizo añicos y quedó esparcido por el suelo. Solo el globo ocular medio petrificado permaneció flotando en el aire, con su pupila todavía atrapada en Li Fan. Li Fan se acercó lentamente, cambiando constantemente de posición. Descubrió que el globo ocular parecía sentir su presencia, manteniéndolo siempre en la mira. De pie ante el globo ocular petrificado, esperó un rato, pero este no reaccionó más. Li Fan lo tomó en sus manos y lo examinó de cerca. No es un globo ocular real, sino algo que este cultivador fallecido implantó en su cuerpo antes de su muerte. Es extraño, no recuerdo que el grupo de Xiao En tuviera esto. ¿No lo descubrieron, o Lin Wuchan lo ocultó? Li Fan jugó con él por un tiempo, pero no encontró ningún uso para el globo ocular. Lo colocó temporalmente en su seno y continuó explorando la torre de observación del cielo. La torre de observación del cielo tenía un total de 9 niveles. Desde el segundo al quinto nivel, había trozos de jade y artefactos mágicos esparcidos por todas partes. Sin embargo, la mayoría de ellos resultaron dañados. Li Fan encontró un anillo de almacenamiento entre ellos y felizmente lo recogió en el suyo después de asegurarse de que estuviera intacto. Los grandes y sutiles números celestiales, los 9 cielos Unarte, el decreto de la voluntad celestial descendente, los registros místicos de los 1000 mecanismos. Se realizaron técnicas de cultivo y trabajos de investigación sobre los mecanismos celestiales. Al final, Li Fan recopiló 26 técnicas de cultivo y 48 libros. Entre ellas, 17 eran técnicas escénicas de Golden Co y 9 eran técnicas escénicas de Nascent Soul. Realmente una ganancia inesperada, pero me pregunto cuántas son copias únicas. Sin embargo, solo 2 de estas técnicas muestran signos de ser cultivadas. Parece que la alianza de los 10.000 inmortales no tiene una alta proporción de técnicas de cultivo. Li Fan reprimió su alegría y continuó hacia arriba. Desde el 6º al 8º nivel se exhibieron objetos extraños. Por ejemplo, una flor de loto con rostro humano que crece en cada pétalo. Una fruta desconocida que se parece a un dragón. Una piedra rectangular con patrones naturales. Estos extraños objetos parecían haber estado envueltos en algún poder especial. Pero con el paso del tiempo, este poder se había disipado por completo. Ahora simplemente parecían extraños. Estos deberían ser los objetos que la secta Tianji usó para sentir los secretos del cielo, reflexionó Li Fan. La secta Tianji creía que el I del cielo y la tierra interactuaba y se manifestaba en el mundo.
Aquellas cosas que desafiaban el sentido común eran el resultado de la intensa interacción del cielo y la tierra. Al utilizar estos objetos extraños, uno podría comprender profundamente el del cielo y la tierra. El mismo principio que mi uso de la perla del mar de la tranquilidad para sentir el cielo y la tierra, Li Fan recopiló todas estas cosas, independientemente de su utilidad. Finalmente, alcanzó el 9º nivel de la torre de observación del cielo. Al abrirlo, descubrió que estaba vacío, sin nada dentro. Tal como dijo Xiaoeng, Li Fan no estaba decepcionado, como esperaba. Li Fan volvió a buscar cuidadosamente, pero aún así no encontró nada de valor. Parecía como si solo estuviera pensando en ilusiones. Después de pensar por un momento, Li Fan simplemente activó la espada de aniquilación de los 5 elementos, cortando directamente el 9º nivel de la torre de piedra. La luz negra de la aniquilación, como una fuerza devastadora, destrozó los miles de años restantes de restricciones en la torre de observación del cielo. Luego, con un fuerte rugido, el nivel más alto de la torre de observación del cielo fue recogido en el anillo de almacenamiento de Li Fan. Es mejor tenerlo que no tenerlo. Li Fan asintió satisfecho. Después, recorrió minuciosamente las ruinas por dentro y por fuera. Finalmente encontró 4 técnicas de cultivo más en varios submundos separados. 3 eran técnicas del núcleo dorado y una era una técnica del alma naciente. Esta técnica del alma naciente fue precisamente el capítulo de Jade de los 1000 mecanismos. Este submundo en el borde de las ruinas debe haber sido revelado accidentalmente décadas después, y así fue como Kou Hon y su hermano lo descubrieron. Pero estos 2 hermanos tuvieron verdadera mala suerte. Si hubieran buscado un poco más cuidadosamente, habrían descubierto las verdaderas ruinas de la secta Tianji no muy lejos. Como resultado, Kou Hon se volvió codicioso al ver la técnica del alma naciente y se perdió el tesoro. Al comprender las razones detrás de esto, Li Fan no pudo evitar sentir una sensación de absurdo. Con su abundante cosecha, Li Fan ya no se demoró más. Se transformó nuevamente en el gusano espiritual de piedra, tallando un pasaje de la pared de piedra resellada. Dejando el submundo de las 100 piedras, se dirigió hacia el mar de Kongyun. Isla de cristal. El Zengao estaba preocupado, confundido y ansioso. ¿Ir o no? El Zengao frunció el ceño y dejó escapar un largo suspiro. No sabía por qué, pero mientras cultivaba la técnica de montaña sentada hace un tiempo, de repente sintió una conexión. Por alguna razón, otra persona que cultivaba la técnica de montaña sentada había aparecido en el mundo. La técnica de montaña sentada ya era increíblemente lenta de cultivar, y ahora alguien más la estaba cultivando junto a él. ¿Cómo podría ser esto? Era básicamente imposible cultivarlo. Este cambio repentino en su técnica de cultivo principal dejó a Zengao sin saber qué hacer. Había descubierto la técnica de montaña sentada mientras exploraba un submundo en su juventud, y nunca se la había revelado a nadie. ¿Cómo lo supo la otra parte? Este asunto era extraño y Zengao, que nunca fue muy audaz, no se atrevió a acercarse a la otra parte para investigar, temiendo por su seguridad. Solo podía esconderse en el conjunto protector de la isla, preocupándose constantemente. En este momento. ¿Quién eres, sinvergüenza? ¿Cómo te atreves a robar la técnica de cultivo de mi secta? Sal de aquí. Una voz atronadora resonó en el cielo sobre Koaz Island, reverberando sin cesar. Zengao quedó atónito por un momento, a punto de salir a comprobar la situación. Luego reaccionó inmediatamente. ¿Es esta la otra parte que viene a buscarme? Al percibir el poderoso aura de la otra parte, el rostro de Zengao palideció. ¿Etapa del núcleo dorado? Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C424 capítulo 424. ¿Cómo podría ser esto? No solo practicamos la misma técnica de cultivo, sino que su cultivo es en realidad mayor que el mío. El Zengao se quedó sin palabras y cayó instantáneamente en un profundo estado de duda sobre su vida. Esto es un desastre. En un instante, innumerables pensamientos inundaron la mente de Zengao. Pero al final decidió buscar refugio temporalmente en la isla de los 10.000 inmortales. Justo cuando estaba a punto de activar la formación de teletransportación. Sé que te escondes dentro, ¿por qué no sales a verme? El rugido enojado de la otra parte volvió a sonar,
su voz como un trueno. Toda la isla de cristal parecía temblar bajo el sonido de su ira. El rostro de Sengao se movió, no se atrevió a hablar, pero rápidamente activó la formación de teletransportación. Quien hubiera pensado que la otra parte habría descubierto sus acciones como si las hubiera previsto. ¿Quieres escapar, Umf? Una onda envolvió instantáneamente el espacio aéreo sobre Glass Island. Sengao se horrorizó al descubrir que la formación de teletransportación en la isla de cristal había perdido la conexión con la isla de los 10.000 inmortales. ¿Confinamiento espacial? El sudor frío goteó instantáneamente de su frente. Pero en un instante, Sengao se dio cuenta. No, es solo que no sé qué método se utilizó para afectar temporalmente la conexión de los nodos de formación de teletransportación. Justo cuando estaba dejando escapar en secreto un suspiro de alivio. De repente descubrió que el cultivador que había aparecido de repente se había transformado en un rayo de luz, corriendo directamente hacia la formación protectora de la isla de abajo. El corazón de Sengao se llenó de alegría, así que es simplemente un bruto imprudente. Mi formación de montaña y estrella no es algo con lo que se pueda jugar, incluso si está en la etapa del núcleo dorado. Justo cuando estaba pensando esto, sucedió algo que le dejó boquiabierto. La otra parte, como si tratara la formación como nada, voló directamente hacia allí. Su trayectoria de vuelo parecía aleatoria, pero siempre seguía los puntos más débiles de las defensas de la formación. Además, su velocidad era extremadamente rápida. En un abrir y cerrar de ojos, antes de que Sengao tuviera tiempo de reaccionar, aterrizó frente a él. El hombre lo miró fríamente, con los ojos llenos de intenciones asesinas. ¿Eres el mocoso que robó la técnica de cultivo de mi secta? La mente de Sengao se quedó en blanco. No tuvo tiempo de pensar en por qué el otro grupo pudo atravesar tan fácilmente su orgullosa formación de montañas y estrellas. Una aterradora intención asesina, tan tangible como la sustancia, lo envolvió. El corazón de Sengao latía salvajemente contra su voluntad. Malentendido, definitivamente es un malentendido. Compañero taoísta, por favor no actúe precipitadamente. Ante la amenaza de muerte, Sengao gritó repetidamente. ¿Compañero taoísta? La fiereza de la otra parte se intensificó. Un simple cultivador del establecimiento de la fundación, ¿cómo te atreves a dirigirte a un cultivador del núcleo dorado como un compañero taoísta? ¿Los cultivadores hoy en día carecen tanto de modales? De repente emanó de él un aura opresiva, mucho más fuerte que la de los cultivadores comunes del núcleo dorado. El Sengao sintió instantáneamente como si una montaña presionara sus hombros. Sus rodillas se doblaron y casi se desplomó. El corazón de El Sengao estaba lleno de agravios. Sin mencionar a los cultivadores del núcleo dorado, incluso a los cultivadores del alma naciente, Sengao todavía se dirigiría a ellos como compañeros taoístas. Sin embargo, con el enemigo delante de él, por el bien de su propia vida, Sengao no tuvo más remedio que someterse temporalmente al poder de la otra parte. Forzando una sonrisa forzada, Sengao dijo con cierta dificultad, malentendido, es realmente un malentendido. Señor, hablemos de las cosas. La otra parte escudriñó el entorno con una mirada fría, retirando temporalmente su presión. Yo pregunto, tú respondes. Si me engañas. Muere. El corazón de Sengao dio un vuelco cuando escuchó las palabras de la otra parte. Él asintió repetidamente como un polluelo picoteando arroz, indicando que entendía. ¿Cómo obtuviste tu técnica de montaña sentada? La otra parte preguntó. Lo obtuvo este joven cuando yo era joven, durante una expedición a cierto submundo. Definitivamente no lo fue. El Sengao no había terminado de hablar cuando escuchó a la otra parte preguntar nuevamente. ¿Submundo? ¿Dónde está ubicado? ¿Por qué habría allí la herencia de mi secta? El Sengao describió inmediatamente la ubicación y la estructura interna del submundo que había encontrado en aquel entonces. Los ojos de la otra parte se entrecerraron ligeramente y permaneció en silencio por un momento. Luego, mencionó algunos detalles sobre el interior del submundo y le preguntó a Sengao si era cierto o no. El Sengao estaba muy contento y asintió repetidamente. Al notar que la intención asesina de la otra parte estaba disminuyendo gradualmente, Sengao no pudo evitar sentir una sensación de alivio. Al ver que la otra parte parecía estar perdida en sus pensamientos, reunió su coraje y preguntó,
Según mi observación del discurso y los modales de Senior, son diferentes de la gente común. ¿Podría ser que Senior acaba de despertar de un sueño? No era de extrañar que Essengau hiciera tal suposición. En esta época, ¿quién mencionaría todavía algo sobre las sectas? Además, había habido casos de antiguos cultivadores que habían dormido durante miles de años despertando. A Essengau no le pareció particularmente extraño. Él simplemente sintió que tuvo una mala suerte increíble. La otra parte no lo admitió directamente, pero su expresión se volvió algo solemne. Me gustaría preguntarte, ¿qué ha pasado en todos estos años? ¿Mi técnica de cultivo realmente produjo una conexión misteriosa? El cielo y la tierra parecen haberse vuelto diferentes. Essengau estaba aún más convencido de su suposición. Inmediatamente le describió en detalle todo lo que había sucedido en el reino Xuanhuan después de las enseñanzas del venerado celestial y la llegada de la gran calamidad, incluido el estado actual de la alianza de los 10.000 inmortales. La expresión de la otra parte cambió repetidamente mientras escuchaba. Y a través de la constante investigación de Essengau, finalmente aprendió gradualmente la identidad de la otra parte. Su nombre era Li Fan y era un antiguo cultivador de la secta Tianji. Se había quedado dormido debido a un accidente. Cuando despertó, su cultivo no solo había retrocedido a la etapa del núcleo dorado, pero también sintió una conexión misteriosa en su corazón. Sin saber el motivo, Li Fan siguió la conexión con Guas Island. Y cuando descubrió que Essengau, que también practicaba la técnica de la montaña sentada, no era un discípulo de la secta Tianji, tuvo la escena de interrogatorio que acababa de tener lugar. ¿Cómo reconoció Senior que no soy discípulo de la secta Tianji? Aunque Essengau lamentaba su desgracia en su corazón, todavía tenía dudas. Li Fan dejó escapar una mueca de desprecio. Después de 1000 años, ¿los cultivadores se han vuelto tan ignorantes? Tu pregunta es como preguntar por qué los cultivadores pueden decir de un vistazo que una bestia no es humana. Nosotros, los cultivadores de la secta Tianji, enfatizamos la unidad del cielo y el hombre, y las técnicas de cultivo de nuestra secta son todas inseparables del flujo de Yi. Naturalmente, tengo técnicas secretas que discernir. El viejo rostro de Essengau se puso ligeramente rojo mientras escuchaba el tono despectivo de la otra parte. Justo cuando estaba a punto de decir algo más, vio a Li Fan fijar de repente su mirada en él. Mayor, Essengau no pudo evitar sentirse un poco nervioso. ¿Cuánto tiempo llevas practicando la técnica de montaña sentada? Li Fan preguntó. Essengau quedó un poco desconcertado, más de 100 años. La técnica de montaña sentada es una técnica de cultivo tan divina, ¿cómo es que solo estás en la etapa de establecimiento de la fundación después de cultivar durante tanto tiempo? Li Fan miró a Essengau con sospecha. ¿Podría ser que tú también hayas caído en cultivo debido a una lesión? Al escuchar esto, el rostro de Essengau instantáneamente se volvió carmesí. El mayor no sabe esta técnica de montaña sentada. Estaba a punto de explicarse, pero de repente recordó que esta persona era el antepasado de la técnica de la montaña sentada. Por un momento se quedó sin palabras. Tartamudeó y se quedó allí estupefacto. Sin embargo, fue Li Fan quien lo salvó. Como si hubiera recordado algo, de repente se dio cuenta. Así es, no puedes sentir el mecanismo celestial. No es de extrañar que tu cultivo sea tan lento. Solo confiando en Setting Mountain, sin Mountain Ascension, difícil, difícil, difícil. Continuará. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C425 capítulo 425. Montaña sentada, sin ascensión a la montaña. Los ojos de Essengau se iluminaron. Parecía haber obtenido información increíble de Li Fan, este mayor. Estaba ansioso por que Li Fan diera más detalles, pero este último de repente se quedó callado. Esto puso ansioso a Essengau. Dudó varias veces antes de hablar. ¿Qué pasa? Ambos estamos cultivando la misma técnica ahora. Ya es suficiente que no nos apuntemos con espadas unos a otros, ¿aún quieres que te guíe? Li Fan se burló. Essengau pudo ver que este mayor era un poco intimidante en apariencia. Él no era realmente un villano. Rápidamente dijo, Mayor, tus ojos son como antorchas, has visto a través de mí. La técnica de montaña sentada, es una técnica divina,
pero mi cultivo es demasiado lento. Ya he pensado en cambiar técnicas. Tenga la seguridad, señor. No competiré en absoluto contigo por la técnica. Al escuchar la declaración de Essengau, la expresión de Li Fan se suavizó ligeramente. Eres un niño inteligente. Me ahorra tener que cometer más derramamiento de sangre. El Essengau preguntó tentativamente. Sin embargo, he cultivado la técnica de montaña sentada durante más de 100 años, vertiendo mi corazón y mi alma en ella. Sé que quizás lo he estado practicando mal, pero no sé la forma correcta de cultivarlo. Es realmente frustrante. Espero que Senior pueda iluminarme. Él dijo Essengau con seriedad. Li Fan lo examinó cuidadosamente. El Essengau sintió el mismo nerviosismo que tenía como mortal cuando se encontró por primera vez con un cultivador. Olvídalo. Originalmente estuvimos separados por miles de años, pero podemos cultivar la misma técnica. Es realmente una conexión profunda. Los secretos celestiales son impredecibles. Quizás fue el destino que te conocí después de despertar. Después de un largo silencio, Li Fan suspiró levemente. El submundo donde obtuviste la técnica también es. Li Fan negó con la cabeza y se detuvo abruptamente. Dijo en serio, dado que también estás cultivando la técnica de montaña sentada, naturalmente sabes que la esencia de la técnica radica en las 4 palabras. Siéntate y disfruta de los beneficios. Punto. El Essengau asintió repetidamente. Li Fan continuó, pero los cambios en el mundo ocurren a lo largo de miles de años. Confiando únicamente en Serene Mountain, el cultivo es demasiado lento. En verdad, tal vez ni siquiera se considere una técnica de tercera categoría. El Essengau estuvo aún más de acuerdo. Por lo tanto, si quieres cultivar la técnica de montaña sentada rápidamente, tienes que confiar en Serene Moro. Li Fan lo dijo enfáticamente. Ayudar a los cultivadores que se encuentran en una situación desesperada. Una vez que su suerte cambie y alcancen grandes alturas, su cultivo avanzará rápidamente. Naturalmente nos beneficiaremos enormemente. Además, la retroalimentación de una persona puede ser pequeña, pero con una red amplia, poco a poco, se acumulará y se convertirá en una estructura imponente. ¿Cómo puede ser lento el cultivo? Sin embargo, la voz de Li Fan cambió. El quid de la cuestión está aquí. Aunque hay muchos cultivadores en el mundo, en última instancia solo un pequeño porcentaje puede cultivar desde la etapa de refinamiento de la etapa de establecimiento de la fundación, hasta la etapa del núcleo dorado y la etapa del alma naciente. Si te faltan métodos especiales e inviertes ciegamente, no solo será ineficiente, sino que la mayoría de las veces será un desperdicio de esfuerzo. Creo que esta es la razón por la que tu cultivo ha sido tan lento. El Essengau asintió con entusiasmo. Por tanto, la clave está en encontrar a las personas adecuadas. La llamada armonía entre el cielo y el hombre. Si hay un talento extraordinario, el cielo y la tierra responderán naturalmente con un secreto celestial. Punto. Mi secta Tianji tiene una técnica secreta que puede localizar a aquellos con talentos extraordinarios en este mundo basándose en los cambios en el secreto celestial dentro del cielo y la tierra. Si les otorgamos favores antes de que crezcan. Li Fan dejó de hablar, pero Essengau estaba lleno de emoción. De esta manera, el cultivo de la técnica de montaña sentada será definitivamente 100.000 veces más rápido. Increíble, increíble. Estaba perdido en sus propias hermosas fantasías. Fue el resoplido frío de Li Fan lo que lo devolvió a la realidad. Está bien, te he dado la respuesta que quieres. ¿Cuándo vas a cambiar de técnica? De todos modos, con el capítulo de transmutación de la escritura suprema primordial verdadera, no te afectará mucho. Li Fan interrogado. La expresión de Essengau flaqueó un poco y dijo torpemente, Junior quiere cambiar a una técnica que requiere muchos puntos de contribución. Mis recursos son un poco escasos en este momento. Tengo miedo. El rostro de Li Fan se oscureció de repente. Niño, ¿estás intentando jugar conmigo? Si ese es el caso, no me culpes por ser despiadado. Al ver una luz negra brillar en los ojos de Li Fan, el cabello de Essengau se puso de punta. Se sintió como si estuviera siendo atacado por una antigua bestia y su corazón le advirtió frenéticamente. El Essengau dijo rápidamente con cara amarga, es verdad, es verdad.
La técnica que Junior quiere se llama técnica del dragón oculto del río de la montaña. Se requiere un total de 250.000 puntos de contribución para canjearlos. Habló extremadamente rápido, revelando todos sus secretos de una sola vez. Oh. La luz negra en los ojos de Li Fan no se disipó. Entonces, ¿cuántos puntos de contribución has acumulado ahora? El Zengao dudó. Normalmente guardo alrededor de 1000 puntos de contribución para emergencias. El resto se invierte en varios canales. El Zengao sacó un espejo Tianzuan, lo miró y su expresión cambió. En total, debería haber 1500 o 1600. Miró atentamente a Li Fan. Para su sorpresa, Li Fan no se enojó. Él simplemente asintió y dijo, todavía te faltan 100.000 puntos de contribución. Te doy un mes, eso debería ser suficiente, ¿verdad? Movió el dedo. El Zengao sintió una sensación de frío entrar en su cuerpo. Cuando intentó sentirlo de nuevo, no pudo detectarlo. Li Fan dijo fríamente, esta es la técnica secreta de la secta Tianji, Soul Locking Binding. Nadie puede deshacerlo excepto la persona que lanzó el hechizo. Una vez que se acabe el tiempo, si no se elimina el vínculo de bloqueo del alma, solo quedarás reducido a cenizas, muerte y destrucción. El rostro de Zengao palideció ante estas palabras. Niño, recuerda. Dentro de un mes, cambia de técnica por tu cuenta. De lo contrario. Li Fan miró a Zengao y estaba a punto de huir. El Zengao no pudo evitar lamentarse, Señor, estás siendo demasiado irrazonable, 150.000, en 250.000, en un mes, ¿cómo es eso posible? También podrías matar. Li Fan regresó repentinamente y aterrizó frente a Zengao. El Zengao se detuvo abruptamente. Pequeño mocoso, ¿por qué eres tan ruidoso? Ya he sido misericordioso al darte tanto tiempo. ¿No puedes convertir 150.000 en 250.000 en un mes? Entonces, ¿en qué estás invirtiendo? Li Fan dijo con impaciencia. El Zengao murmuró, pareciendo enojado pero no se atrevió a decir nada. Li Fan de repente se puso furioso, ¿qué clase de expresión es esa? El Zengao no tuvo más opción que morder la bala y decir, no es que Junior esté eludiendo la responsabilidad, es simplemente. Li Fan agitó la mano, eres solo un pedazo de barro inútil. Es un asunto tan simple que es como si te pidieran que dieras tu vida. Si lo hiciera no necesitaría un mes. Podría hacerlo en 7 u 8 días. La expresión en el rostro de Zengao decía mucho. Li Fan se burló, ¿qué, no me crees? ¿Qué tal si hacemos una apuesta? El Zengao fue inusualmente duro esta vez, apuesto a que sí, pero Senior no puede incumplir tu palabra si pierdes. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C426 capítulo 426. Retroceder en mi palabra, qué broma. Yo, Li Fan, nunca rompo mis promesas. Li Fan dijo con aire de orgullo. Entonces está resuelto. Si pierdo, dejaré voluntariamente de practicar la técnica de montaña sentada. ¿Y si pierdes? Li Fan miró a Zengao con frialdad, no te pondré las cosas difíciles. Además de cambiar inmediatamente tu técnica de cultivo, tendrás que darme la mitad de tus activos. El rostro de Zengao cambió drásticamente, esto. Señor, ¿cómo puedes apostar así? Los ojos de Li Fan brillaron con un indicio de intención asesina, asustando a Zengao, quien inmediatamente cerró la boca. ¿Tiene la alianza de los 10.000 inmortales algo así como un contrato legal hoy en día? Li Fan preguntó casualmente. No podemos confiar únicamente en acuerdos verbales, ¿verdad? ¿Qué opinas? ¿Cómo pudo Zengao atreverse a estar en desacuerdo? No tuvo más remedio que aceptar el reto y comprar un contrato comercial del Tianzuan Mirror. Li Fan tomó el contrato, fingiendo verlo por primera vez, y lo estudió cuidadosamente, mostrando una expresión reflexiva. Luego escribió los términos acordados y le entregó el contrato a Zengao. El Zengao analizó los términos extremadamente duros del contrato y no pudo evitar dudar. 7 u 8 días,
de 150.000 a 250.000. Esto es casi imposible de lograr. Mis posibilidades de ganar son bastante buenas. Ahora estoy a merced de los demás, también podría apostar. La expresión de Esengao siguió cambiando, pero al final apretó los dientes y firmó su nombre en el contrato comercial. Dos luces doradas entraron en los cuerpos de Li Fan y Esengao respectivamente. El contrato fue sellado. Li Fan luego dijo, «Está bien, chico, entregue rápidamente los 150.000. Esengao estaba confundido, ¿qué 150.000? Li Fan miró fijamente a Esengao y dijo con naturalidad, «Por supuesto que son tus 150.000 puntos de contribución. Acabo de despertarme, no soy miembro de tu alianza de los 10.000 inmortales. ¿Dónde voy a encontrar tantos puntos de contribución para completar la apuesta? Naturalmente, tendrás que tomar prestados mis puntos de contribución para usarlos». El Esengao se quedó atónito al principio y luego entró en pánico por completo. Verás, si perdiera la apuesta, solo perdería la mitad como máximo. Pero si su inversión fracasaba, era posible perderlo todo. Esta fue una lección que Esengao había aprendido a través de la sangre y las lágrimas a lo largo de los años. Incluso ante la intención asesina de Li Fan, que era tan sustancial como el mundo real, él se negó resueltamente. Después de todo, las dos partes que firmaron el contrato comercial no podían perjudicarse mutuamente antes de que el contrato se completara. El Esengao estaba seguro de este punto y se negó a sacar los ahorros de toda su vida, pasara lo que pasara. Pensó que Li Fan se enojaría, pero en lugar de eso, de repente mostró una sonrisa radiante. «Niño, no te preocupes. Durante la apuesta me quedaré aquí contigo y no me iré. Además, no manejaré tus puntos de contribución. Solo te daré consejos de inversión. Al final, todavía tendrás la última palabra. Si crees que es realmente inapropiado, no te obligaré». Las palabras de Li Fan parecían tener un poder mágico que podía hechizar la mente de la gente. El Esengao inconscientemente bajó la guardia. Según él, tengo la última palabra, así que realmente no hay ningún riesgo. Así, poco después, Esengao, aturdido, cobró todas sus inversiones que estaban esparcidas por todas partes. Como fue apresurado, perdió un poco. En total recibió 158.000 puntos de contribución. Cuando recobró el sentido común, ya era demasiado tarde para arrepentirse. «Está bien, chico, mira mis métodos». El Esengao, que en secreto se sentía miserable, solo vio a Li Fan estallar repentinamente con una inexplicable ola de energía, con su ropa revoloteando sin viento. En cuanto a él, tenía los ojos ligeramente cerrados y los dedos pellizcándose continuamente, como si sintiera algo. El Esengao solo pudo mantenerse al margen, sin atreverse a molestarlo. Li Fan calculado para 3 días completos. Su tez poco a poco se fue poniendo pálida, pero su aura siguió fortaleciéndose con el paso del tiempo. Aunque Esengao no entendía mucho, sabía que la otra parte debía estar en un momento crítico. No se atrevió a respirar fuerte y miró fijamente a Li Fan. «Silbido». Li Fan de repente dejó escapar un grito bajo y señaló al cielo. Esengao vio una energía púrpura, como si atravesara la formación y volara hacia el cielo. ¿Qué clase de habilidad divina es esta? Estaba secretamente conmocionado en su corazón. Después de un momento, Li Fan abrió repentinamente los ojos y una sonrisa apareció en la comisura de su boca. «Lo entiendo». Esengao quedó atónito. «¿Qué obtuviste?» Li Fan no respondió, sino que preguntó, ¿la alianza de los 10.000 inmortales tiene algo llamado jade de obsidiana, hoy en día? ¿Jade de obsidiana? El Esengao frunció el ceño y buscó en el espejo Tianxuan. Después de un tiempo. Él respondió, existe tal cosa. Es un material de refinación poco común. Aunque es precioso, no tiene muchos usos. Señor, ¿por qué preguntas sobre esto? El Esengao se sintió un poco desconcertado. 15 puntos de contribución, cómpralos todos. Li Fan lo dijo con decisión. Esengao se sorprendió, ¿por qué? Li Fan dijo con impaciencia, los secretos del cielo no se pueden revelar, cómpralo,
¿Cuánto puedes ganar con 150,000 puntos de contribución? Todo depende de esta única inversión. El Zengao finalmente se dio cuenta y dijo con incredulidad, ¿es esta su estrategia de inversión, señor? Li Fan lo miró con desdén y se burló, niño, todavía no eras nadie cuando estaba cultivando la técnica de la montaña sentada. ¿Cómo te atreves a interrogarme ahora? Zengao abrió la boca pero finalmente, bajo la intimidación de Li Fan, no se atrevió a responder. Sin embargo, como inversor cualificado, Zengao no se apresuró a comprar siguiendo las instrucciones de Li Fan. En lugar de eso, revisó silenciosa y cuidadosamente la información sobre el jade de obsidiana. El mayor y único uso de esta piedra es forjar el barco de obsidiana, que puede viajar libremente por las vetas de la tierra. Tanto la cantidad existente como el volumen de circulación son relativamente pequeños, y la fluctuación de precios también es relativamente pequeña. Aunque es posible que no obtenga ganancias, es poco probable que pierda dinero. Lo escucharé por ahora. Aún quedan 4 días antes de que finalice la apuesta. No creo que esta cosa pueda realmente dispararse en precio en tan poco tiempo. Al ver a Li Fan instándolo con impaciencia desde un costado, Zengao pensó por un momento y tomó una decisión. Está bien, ya que Senior insiste, entonces no tengo más opción que hacer lo que dices. El precio del jade de obsidiana era de 280 puntos de contribución por libra. El Zengao lo compró mientras le decía a Li Fan, mayor, has estado dormido durante mucho tiempo, debes saber que el mundo de hoy es diferente al de la antigüedad. Nuestra alianza de los 10.000 inmortales tiene el espejo Tianxuan, un tesoro que regula el mercado, y los precios son generalmente muy estables. Puede que haya pequeñas fluctuaciones, pero Senior, ¿quieres hacerte rico con este método? El Zengao meneó ligeramente la cabeza. Li Fan resopló fríamente, ¿de qué estás divagando? Espera y verás. Un simple cultivador del establecimiento de la fundación, ¿cómo puedes conocer las habilidades divinas de mi secta Tianji? El Zengao no estaba convencido pero aún así cerró la boca. Guardaba rencor en su corazón y estaba esperando ver el chiste de Li Fan. Hasta 2 días después. Ante sus propios ojos, fue testigo del aumento vertiginoso del precio del jade de obsidiana. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C427 capítulo 427. Solo tomó medio día. Debido a la abrumadora demanda, el precio siguió subiendo y no mostró señales de detenerse. ¿Cómo es esto posible? El Zengao volvió a mirar a Li Fan en estado de shock. Li Fan, sin embargo, parecía solemne y comenzó a calcular con los dedos, ignorándolo. El Zengao solo podía mirar hacia atrás, al espejo Tianxuan. El número que representaba sus puntos de contribución saltaba constantemente. 300.800. 302.806. Su riqueza estaba aumentando a un ritmo visible. El Zengao se pellizcó con fuerza, asegurándose de que no estaba soñando. ¿Su deseo largamente acariciado se había cumplido tan fácilmente? Había pasado décadas acumulando los primeros 150.000. Pero los siguientes 150.000 se habían ganado en menos de 5 días. ¿Es esta la forma de inversión que practicaba Senior Li Fan? Si pudiera aprender esta habilidad. El Zengao sintió una oleada de sangre y su emoción lo abrumó. No podía esperar para alardear ante sus hermanos. En ese momento, de repente sonó la voz de Li Fan, rociándolo con agua fría. Es hora de retirar dinero, vende todo ahora. El Zengao se quedó congelado en el acto. Pero el precio sigue subiendo. Li Fan lo miró de lado. El aliento de Zengao se contrajo. Con gran pesar, Zengao vendió todo su jade oscuro a 630 puntos de contribución por libra. 333. 900 puntos de contribución. Soy rico. El Zengao, que de repente se había vuelto rico, miró fijamente el espejo Tianxuan, murmurando para sí mismo. Ya estaba fantaseando sobre cómo gastar esa enorme suma. HMPH, te dije que sería fácil, no me creerías. La voz de Li Fan llegó, interrumpiendo el ensueño de Zengao. Está bien, la apuesta terminó, perdiste. Continúa y cambie su técnica de cultivo. El Zengao salió de allí.
Abrió la lista de intercambio de técnicas de cultivo, miró la técnica del dragón oculto de Mountain River que había estado anhelando y estaba a punto de intercambiarla, pero luego recordó que la mitad de sus 30.000 puntos de contribución se habían obtenido gracias a la guía de Li Fan. Preguntó con cautela, «Señor, sobre esas decenas de miles de...». Li Fan agitó la mano con impaciencia, «Es tu inversión la que produjo ganancias. Solo di consejos, ¿cómo podría pedírtelo? Además, no soy miembro de tu alianza de los 10.000 inmortales. Además, tengo la técnica de montaña sentada, y tus puntos de contribución para cambiar técnicas son la mitad míos, así que también te estás beneficiando de mí». Li Fan no dijo más y Esengao lo entendió. Estaba muy contento. Agradeció a Li Fan repetidamente, luego cambió por la técnica del dragón oculto del río de la montaña y disipó su cultivo de la técnica de la montaña sentada de una sola vez. Para demostrar su sinceridad, Esengao incluso firmó voluntariamente un contrato, olvidando por completo el contenido de la técnica de la montaña sentada. Li Fan se mostró satisfecho con su actuación y le dio una palmadita en el hombro. Entonces estaba a punto de irse. «Señor, por favor espere». Al ver a Li Fan ya volando en el aire, Esengao de repente recobró el sentido y gritó apresuradamente. «¿Qué más quieres, mocoso?». Li Fan hizo una pausa y frunció el ceño. «El mayor lleva 1000 años dormido, recién despertándose, ¿por qué no unirse a nuestra alianza de los 10.000 inmortales? Aunque no estoy calificado para presentarte a Senior, conozco a muchos cultivadores de Nessenzo». Los ojos de Li Fan se entrecerraron ligeramente, como si estuviera pensando. El corazón de Esengao saltó de alegría y continuó persuadiendo, «Los tiempos son diferentes ahora. Si no te unes a la alianza de los 10.000 inmortales, es difícil ser un cultivador solitario. Además, te hablé de los beneficios de unirte a la alianza. Senior acaba de ver la comodidad del espejo Tianzuan». Después de los persistentes esfuerzos de Esengao, Li Fan finalmente aceptó unirse temporalmente a la alianza de los 10.000 inmortales. Esengao inmediatamente utilizó un talismán de comunicación para contactarlos. Después de estar ocupado durante medio día, Esengao finalmente se relajó. «Por favor espere un momento, Senior. Una vez que todo esté resuelto con mi amigo, Senior solo necesita ir a la isla de los 10.000 inmortales y pasar por el proceso de verificación». «Es una molestia». Li Fan resopló y parecía disgustado. El Esengao solo podía sonreír disculpándose. Después de un momento de silencio, Esengao finalmente no pudo evitar preguntar tentativamente, «Senior, ¿cómo sabías que el precio de Obscure Jade se dispararía?» «Lo estudié y no había ninguna indicación». Quizás porque estaba aburrido de esperar, Li Fan le explicó a Esengao con un toque de autosatisfacción. La energía celestial cambia constantemente y es posible que la gente común no pueda percibirla. Pero los discípulos de la antigua secta Tianji pueden utilizar métodos secretos para comprenderla. El camino de la riqueza es el mismo. Los ojos de Esengao se iluminaron. ¿Existe tal habilidad divina? Es muy fácil duplicar la inversión si ocurre unas cuantas veces al año. Li Fan se rió entre dientes, «No es tan fácil. Cuando los cultivadores echan un vistazo a los secretos celestiales, el cielo también los observa. Percibir secretos celestiales no siempre funciona. Además, tienes que enfrentarte a la reacción de la voluntad del cielo y no puedes usarla demasiadas veces. Esta vez fue muy sencillo porque hacía mucho tiempo que no usaba esta técnica». Al escuchar la explicación de Li Fan, Esengao no pudo evitar sentirse un poco arrepentido. Pero pronto lo animaron de nuevo. «Aunque sea solo una vez al año, sigue siendo increíblemente asombroso». Pensando en los 88,000 puntos de aportación que le quedaban tras comprar la técnica de cultivo, se le ocurrió una idea. Sin embargo, tenía miedo de ofender a Li Fan, por lo que dudó. «¿En qué estás pensando?». Li Fan pareció ver a través de él y preguntó directamente. El Esengao decidió no ocultarlo más y preguntó con cautela, «Mayor, después de que te unas a la alianza de los 10.000 inmortales, ¿podrías dedicar algo de tiempo a guiarme nuevamente?». Li Fan lo miró con una sonrisa. El Esengao sabía que su petición era un poco excesiva, pero en aras de los puntos de contribución, todavía dijo con cara gruesa, «La habilidad divina de Senior es realmente increíble.
Tenemos que devanarnos los sesos y preocuparnos constantemente para obtener ganancias. A diferencia de Senior, que es tan despreocupado. El Sengao hizo todo lo posible para halagar a Li Fan. Sin embargo, hasta que recibió la notificación de ir a la isla de los 10.000 inmortales para los procedimientos de alianza, Li Fan no tenía intención de aceptar. Al ver desaparecer a Li Fan, Sengao se arrepintió y suspiró. Sin embargo, al pensar en la técnica del dragón oculto de Mountain River que había cambiado y los puntos de contribución restantes, no pudo evitar sentirse un poco orgulloso. Es realmente una bendición disfrazada. ¿Quién hubiera pensado que un mortal se convertiría en una gran oportunidad para mí? Estaba cada vez más orgulloso de sí mismo, e incluso se olvidó de cultivar, optando en cambio por alardear ante sus amigos que normalmente discutían con él estrategias de inversión. Camino de los 10.000 inmortales, en lo profundo del salón administrativo. En el mismo espacio donde se encontraban innumerables gabinetes altos de madera roja, Li Fan se paró en la plataforma de examen cardíaco de jade blanco, escuchando las preguntas del anciano con cabello blanco frente a él. ¿Dices que eres un cultivador de la antigua secta Tianji y que caíste en un sueño profundo debido a un accidente? Li Fan asintió. Así es. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C428 capítulo 428. De hecho es así. La fuerte voz de Li Fan resonó en el espacio. La plataforma de examen cardíaco de jade blanco permaneció en silencio, sin ninguna respuesta. El anciano volvió a mirar atentamente a Li Fan y continuó preguntando, ¿puedo saber dónde dormías y aproximadamente cuándo despertaste? Li Fan mostró una expresión disgustada pero aún así respondió con voz profunda, en las afueras del mar de Conyon, en una cueva subterránea. En cuanto al momento, debería haber sido hace unos 26 días. Por favor espere un momento. Dijo el anciano con una sonrisa y luego cerró los ojos. Li Fan esperó pacientemente en la plataforma de examen cardíaco. Después de que pasó un día completo, Li Fan comenzó a mostrar signos de impaciencia. Aún no está hecho, viejo. Cada generación es peor que la anterior. En el pasado, nuestra secta Tianji seleccionaba discípulos sin tantos problemas. Murmuró suavemente. Poco después, el anciano abrió los ojos. Tras la verificación, hace unos días, efectivamente había un cultivador volando desde la cueva de las 100 piedras. Sin embargo, tenga paciencia, hay un último procedimiento que completar. El anciano sonrió disculpándose. Mientras hablaba, un sencillo espejo de bronce apareció sobre la cabeza de Li Fan. Emitió una tenue luz verde que envolvió a Li Fan. Está aquí. El corazón de Li Fan se conmovió, pero no tuvo miedo. En el pasado, con el crisol de las 10.000 formas combinado con la técnica secreta, una mano cubre el cielo, podía engañar a la versión mejorada del espejo Tianxuan, la Red Swan. Ahora, con la adición del corazón exquisito de 7 aperturas, y solo un clon del espejo Tianxuan aquí para verificación, el riesgo de exposición fue mínimo. Como era de esperar, después de un momento, el espejo Tianxuan se retractó de su luz verde y desapareció. La expresión del anciano se volvió aún más amable. Bienvenido, compañero taoísta, a nuestra alianza de los 10.000 inmortales. A medida que pasa el tiempo y todo cambia, han ocurrido muchos acontecimientos importantes durante tus años de sueño. Si tienes alguna necesidad, podemos asignarte un especialista que te ayude a adaptarte rápidamente a la vida actual. Li Fan agitó la mano. Aprecio la amable oferta. Sin embargo, antes de venir aquí, tuve algunas interacciones con Sengao de Glass Island, por lo que ya estoy bastante familiarizado con los asuntos de su alianza. El anciano asintió. Eso es aún mejor. Su información de identidad ha sido registrada y ahora usted es libre de moverse. Al escuchar esto, Li Fan se alejó. Por cierto, recuerda, deberías cambiar tu redacción. A partir de ahora, no es tu alianza, sino nuestra alianza de los 10.000 inmortales, punto. Dijo el anciano con una sonrisa significativa. Li Fan hizo una breve pausa, no dijo nada y se fue directamente. Abandonó la zona central de la isla de los 10.000 inmortales y llegó ante el espejo Tianxuan. Al mirar el espejo aparentemente ordinario e inofensivo, Li Fan no pudo evitar recordar la red verde que cubría todo el reino Xuanuan en el futuro.
Después de mirar fijamente durante mucho tiempo, Li Fan respiró profundamente y se acercó al espejo. Antiguo cultivador Li Fan, bienvenido al futuro. Sonó la familiar voz mecánica del espejo Tianxuan. Luego siguieron una serie de introducciones y explicaciones sobre el espejo Tianxuan. Li Fan fingió escuchar atentamente y probó cada función. Después de mucho tiempo, la voz del espejo Tianxuan desapareció. Li Fan analizó el saldo de sus puntos de contribución. 10.000 puntos. Semejante generosidad es sorprendente. Recuerdo que cuando llegué tarde a la etapa de establecimiento de la fundación, solo recibí 1.000 puntos. ¿O tal vez los cultivadores antiguos reciben un trato especial? Sacudiendo la cabeza, dejó de lado este insignificante asunto. Después de buscar en la lista de técnicas del espejo Tianxuan, Li Fan sacó una pila de tiras de jade de su anillo de almacenamiento y solicitó venderlas. Eran las diversas técnicas que había obtenido de la cueva de las 100 piedras. Afortunadamente, todas estas técnicas eran copias únicas. Originalmente había 20 técnicas del núcleo dorado y 10 técnicas del alma naciente. Li Fan conservó 3 de cada uno para uso futuro. Vendió todo el resto. El espejo Tianxuan ofrecía un promedio de 13.000 puntos por técnica Golden Core y 85.000 puntos por técnica Nascent Soul. Li Fan no regateó y los vendió directamente. En un instante, el saldo de su cuenta pasó a ser de 826.000 puntos de contribución. Las técnicas comerciales son dinero realmente rápido, mucho más fácil que mis años de enseñanza en el Palacio Mingyue. La demanda es realmente alta. Li Fan no pudo evitar suspirar. Con más de 800.000 puntos de contribución, es suficiente para durar un tiempo. Pero todavía no es suficiente. Actualmente, Li Fan se encontraba en la etapa intermedia de Golden Core. En 8 años, o 16 años como punto de anclaje, el gran submundo de los 5 elementos sería descubierto y luego trasladado al área central de la Alianza de los 10.000 Inmortales. En 36 años como punto de anclaje, el vacío del continente Tianlin reaparecería, llamando la atención de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Esto significaba que Li Fan solo tenía 20 años. El tiempo apretaba y Li Fan tuvo que alcanzar la cima de la etapa Golden Core en 8 años. Solo entonces estaría calificado para conspirar para el vacío del continente Tianlin. 8 años para avanzar desde el núcleo dorado medio hasta el núcleo dorado máximo. Dada la aptitud de cultivo de Li Fan, fue un desafío. Así que, naturalmente, tuvo que utilizar algunos métodos. Li Fan miró su reflejo en el espejo. No era su apariencia original de 20 años. En cambio, parecía un hombre de mediana edad, de entre 40 y 50 años. Esto se logró mediante la técnica, transformación mística de espíritus verdaderos. Disfrazarse y no mostrar el verdadero rostro da una sensación única de seguridad en este peligroso reino Xuanuan. Si las cosas van mal, es solo cuestión de cambiar de identidad. Li Fan sonrió levemente y compró los materiales necesarios para refinar un clon del espejo Tianxuan. Luego, a través del sistema de teletransportación, llegó a la isla Taiyán. Después de usar la intención de matar sin forma para atrapar a Zhou Yingan, el espía de la Asociación de los 5 Ancianos, que custodiaba la isla Taiyán. Fingiendo abandonar la isla Taiyán, no fue muy lejos, sino que acechó bajo el agua. Después de esperar más de un mes, finalmente tuvo la oportunidad cuando Zhou Yingan salió solo al mar. Siguiéndolo hasta una zona marítima desierta. De repente activó el poder divino del insecto vinculante y lo capturó. Llevándolo al fondo del mar, cavó una cámara secreta como de costumbre. Sin ningún disparate, tocó suavemente su dedo, activando la técnica del sueño del agua de las nubes. Zhou Yingan se quedó dormido inmediatamente. Con la experiencia de la vida anterior, Li Fan supo que el alma de Zhou Yingan contenía una restricción especial de la Asociación de los 5 Ancianos. Si forzara una búsqueda del alma, se activaría la restricción, provocando que su alma se dispersara. Entonces, en esta vida, Li Fan utilizó un método diferente, construyendo un mundo de sueños falsos para explorar sus secretos más íntimos. Poco a poco, una sonrisa apareció en la comisura de la boca de Zhou Yingan.
En el sueño, había estado acechando en la alianza de los 10.000 inmortales durante cientos de años. Partiendo de las bases, cuando irrumpió en la etapa del alma naciente, finalmente se convirtió en el maestro de la isla de los 10.000 inmortales. Con su ayuda interna, la Asociación de los Cinco Ancianos lanzó un ataque masivo, capturando todo el mar de Konyun en solo unos días. Y Soingan finalmente regresó a casa con gran mérito y orgullo. ¿Tierra de caballeros? Al mirar a Soingan, que estaba inmerso en la ilusión, Li Fan reflexionó pensativamente. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C429 capítulo 429. Según la memoria de Soingan, bajo el gobierno de la Asociación de los Cinco Ancianos, había 5 reinos celestiales en total, cada uno gobernado por diferentes inmortales de la longevidad. Cada uno reino celestial tenía características marcadamente diferentes de los demás. Su tierra natal se llamaba Tierra de Caballeros. Recibió su nombre porque nadie dentro podía decir una mentira. Por supuesto, así se llamaban a sí mismos los habitantes de la Tierra de los Caballeros. Los cultivadores de otras partes de la Asociación de los Cinco Ancianos prefirieron llamarla la Tierra de la Verdad. Independientemente de cómo se llamara, no afectó su maravillosa esencia. Allí la gente siempre era honesta entre sí, siempre mostraba su verdadero yo. Aunque algunos asesinatos eran inevitables de vez en cuando, en comparación con el mundo exterior lleno de mentiras, Soingan amaba profundamente a su tierra natal. Al norte de la Tierra de la Verdad estaba el destino soñado de innumerables cultivadores, la tierra de la felicidad despreocupada. En cuanto a los otros 3 reinos, Soingan todavía era joven cuando fue elegido para el entrenamiento de espías, por lo que no llegó a conocerlos. Cuando el sueño estaba a punto de romperse, Li Fan volvió a reproducir la secuencia del sueño. Para garantizar la exactitud de la información obtenida. Repitió este proceso 3 veces. Tomando algunos materiales biológicos de Soingan, Li Fan comenzó a usarlos como plantilla para crear un doble. Varios días después, apareció un cuerpo idéntico al de Soingan. Li Fan asintió levemente y luego siguió el mismo método, activando la transformación mística de los espíritus verdaderos para cambiarse también a la apariencia de Soingan. Una escena bastante inquietante apareció en esta pequeña cámara secreta submarina. 3 cuerpos con apariencias completamente idénticas, pero con expresiones diferentes. Maravilloso, maravilloso. Li Fan asintió con satisfacción. Mirando a Soingan, todavía inconsciente, con una sonrisa en su rostro, una luz extraña brilló en los ojos de Li Fan. No te mataré en esta vida, para evitar dejar huellas. Estar inmerso para siempre en un sueño ilusorio puede no ser algo malo para ti. Utilizando los materiales disponibles, Li Fan elaboró un ataúd de piedra para Soingan. Después de colocarlo dentro, esparció un montón de piedras espirituales para mantener su vitalidad. Luego, Li Fan configuró una matriz con Cloudwater Dream Illusion como núcleo. Podría mantener un reino ilusorio durante al menos 20 años. Luego selló el ataúd de piedra con enormes rocas y lo enterró en lo profundo del fondo del mar. De esta manera, nadie en el mundo excepto yo debería descubrir que has desaparecido. Después de lidiar con todos los rastros, la mirada de Li Fan pareció penetrar el fondo del mar, mirando a Soingan durmiendo en el sueño ilusorio, y dijo con satisfacción. Sus acciones se inspiraron en el muro eterno inmortal de la línea de tiempo futura Xuan-Net. Cuando los cultivadores del reino Xuanhuan mueren, el cielo y la tierra responden y aparecen fenómenos extraños en el cielo. Li Fan aún no dominaba un método para evitar que ocurrieran estos fenómenos. Y ahora, no podía permitir que otros descubrieran que el verdadero Soingan ya estaba muerto. Utilizar este método fue la solución más adecuada. Después de hacer todo esto, el doble regresó a la isla Taiyan para continuar como guardián de la isla Taiyan. Luego, el verdadero cuerpo se dirigió hacia el punto de encuentro con el superior, como se recuerda en la memoria de Soingan. En realidad, Soingan sabía muy poco sobre su superior. El contacto siempre había sido mayoritariamente unidireccional. Y después de cada reunión, la ubicación de la siguiente reunión cambiaría. Li Fan llegó a una isla deshabitada y la buscó, encontrando efectivamente una piedra de aspecto común. Solo en posiciones específicas había algunos pequeños agujeros discretos.
Estos pequeños agujeros representaban coordenadas del mar de Konyun. Li Fan calculó la ubicación de esta reunión basándose en las coordenadas. Después de aplastar la piedra, voló directamente hacia ese lugar. Un día después, en una ruina en el fondo del mar, Li Fan encontró su objetivo. Una piedra rota aparentemente común y corriente. Li Fan colocó ambas manos sobre él, activando simultáneamente una técnica secreta y sus palmas emitieron una luz amarilla. En un instante, el mismo brillo amarillo pálido emergió de la piedra rota, escaneando rápidamente todo el cuerpo de Li Fan. La verificación pasó, la luz regresó a la piedra rota. Poco después, la superficie de la piedra rota se volvió lisa como un espejo. Apareció una imagen borrosa de la cara en el interior. ¿Qué pasa? No te dije que mantuvieras un perfil bajo y no me contactaras recientemente. El tono de la otra parte era gélido y reprendedor. Li Fan, imitando el tono de Zhou Yinang, dijo, jefe. Tengo información importante que reportar esta vez, por eso hice una excepción para contactarte. ¿Inteligencia importante? La otra parte se mostró claramente escéptica, con un tono hostil. Vamos a escucharlo. Li Fan bajó la voz y se acercó más, diciendo, un compañero cultivador con el que me he hecho amigo, según él, puede hacerse con las preguntas del examen de ingreso a esta alianza de los 10.000 inmortales. La cara primero se congeló y luego inmediatamente maldijo, otro estafador, ¿crees en algo tan escandaloso, y me lo informas especialmente? Zhou Yinang, o Zhou Yinang, ¿has estado en el mar de las nubes durante tanto tiempo que tu cerebro está anegado? Li Fan inmediatamente puso una expresión muy equivocada, jefe, esta vez es lo más cierto posible, puedo garantizarlo. Al ver la apariencia seria de Li Fan, el rostro también se volvió algo vacilante. ¿Cómo es eso? Li Fan dijo, este compañero cultivador mío tiene conexiones arriba. Te informé antes que me había hecho amigo de Esengao, el guardián de la isla Liuli, ¿verdad? Esta persona, como yo, está en el ámbito del establecimiento de la fundación. No hace mucho, se quejaba conmigo de lo difícil que es acumular puntos de contribución, diciendo que quería cambiar su método de cultivo pero que no sabía cuánto tiempo llevaría. Quien hubiera pensado que, después de no verlo durante unos días, ya había cambiado a un método de cultivo de alma naciente. Li Fan narró con un tono exagerado. Naturalmente, una anomalía así me llamó la atención. Hice todo lo posible para averiguarlo. A estas alturas, el rostro ya estaba algo atraído por lo que decía Li Fan. Al verlo de repente retener información, inmediatamente regañó, date prisa y habla. Li Fan se rió entre dientes, este Esengao no es un personaje simple. A primera vista, parece simplemente un cultivador común y corriente del establecimiento de la fundación. Pero en realidad, sus antecedentes son terriblemente poderosos. Tiene una hija llamada Ensinsin, HMPH, de hecho, debería llamarse Ensinsin. Jefe, ¿ha oído hablar de la familia En de la prefectura de Tianyu de la Alianza de los 10.000 Inmortales? La niña de los ojos de la familia En Rosui, quien se convirtió en un maestro naciente de tejido de almas a una edad temprana, es en realidad el viejo amor de Esengao. ¿Quién creería esto si se dijera, pero resulta ser cierto? Anteriormente, parece que debido a que el nivel de cultivo de Esengao era demasiado bajo, se vio obligado a cortar lazos con la familia En. Por eso vivía bastante mal. Pero recientemente parece que las cosas han empeorado. Li Fan hizo una pausa, miró el rostro humano y continuó. Ensinsin ya ha llegado a la edad adulta y es muy reacia a dejar ir a su viejo padre cuando sabe que lleva una vida tan lamentable. Pero si ayuda abierta y honestamente, tiene miedo de ser descubierta por su familia. Entonces tuvo que cambiar de forma, entregándole en silencio la noticia que escuchó a Esengao. Fue confiando en la ayuda de su propia hija que se consideró que Esengao se había dado la vuelta por completo. El tono de Li Fan era un poco emocionado y envidioso. Sabía de antemano la noticia de que Obscure Jade se iba a disparar, así que tiró el dinero de sus ahorros y lo compró de un solo golpe. Después de que el precio se duplicó, se vendió inmediatamente. De una sola vez, hizo más de 100.000 grados de contribución. Más de 100.000 a cabeza. Esto tiene que ser suficiente para financiarme durante ¿cuántos años?
El Sengao también tenía miedo de que esa noticia se filtrara y fuera desfavorable para su hija. Entonces inventó una serie de tonterías sobre cómo se basó en la guía de los antiguos cultivadores de la secta Tianji y la difundió. Hago caca, realmente nos tratan como tontos. Jefe, afortunadamente fui ingenioso y lo molesté por todos los medios y suavemente, y solo entonces saqué la verdad de su boca. Li Fan se atribuyó el mérito con una cara segura. La fuente de las preguntas de prueba filtradas para este examen de ingreso también proviene de Xinxin. Jefe, ¿cree que es confiable? La silueta de la piedra rota esta vez no se movió con ira, sino que permaneció en silencio, aparentemente buscando algo. Después de mucho tiempo, las voces del rostro humano se sucedieron una tras otra. En Rosui tiene una hija, es solo que la identidad del padre siempre ha sido un misterio. Pero hace muchos años, una vez regresó a casa en compañía de un joven. Pero no mucho después, el joven ya no estaba por ningún lado. Déjame ver cómo se ve. Efectivamente, ese es Sengao. El rostro humano quedó en shock. También está esto. Antes de que Ebskyojade se disparara, había un récord comercial inusual. Alguien se lanzó a comprar y luego lo abandonó en un momento culminante. El momento de la comprensión es demasiado bueno, lo que hace difícil creer que no se conociera de antemano como información privilegiada. El comprador. Sigue siendo Sengao. Un sonido fuerte, similar a golpear una mesa con fuerza, provenía del costado de la cara. En ese caso, las preguntas de la prueba para el examen de ingreso de la Alianza de los 10.000 Inmortales probablemente sean ciertas. La respiración de la otra parte no pudo evitar volverse rápida. Li Fan no pudo evitar asentir con la cabeza, por eso vine apresuradamente a buscarte, jefe. Debes saber que pronto se realizará el gran examen de ingreso. Si podemos recibir las preguntas del examen con antelación antes de eso, entonces podremos colocar clavos en posiciones más clave en la alianza de los 10.000 Inmortales. El rostro obviamente comprendió la gravedad del asunto y rápidamente preguntó, ¿qué dijo? En ese momento, Li Fan, sin embargo, de repente se mostró algo indeciso. Tragando, dijo, jefe, el precio de Sengao esta vez es un poco alto. La cara reprendida con enojo, solo dilo cuando yo te diga que lo digas. Es solo un poco de piedra espiritual, ¿cómo puedes compararla con las preguntas del examen de ingreso? Li Fan extendió la mano y hizo un gesto. ¿Quiere esta cantidad? ¿500,000 de títulos de contribución? No es que no puedas. El rostro humano no había terminado sus palabras. Li Fan sacudió apresuradamente la cabeza y le cortó el paso. No, son 5 millones. La cara se congeló instantáneamente. ¿5 millones? Está loco, ¿verdad? Su voz tembló un poco. Pero pronto, el rostro humano reaccionó. Su rostro se oscureció repentinamente y había un indicio de aura asesina en su voz. ¿Has estado expuesto? Frente a un individuo, que todavía es solo un cultivador del establecimiento de la fundación, definitivamente no habría ofrecido un precio tan escandaloso. A menos que ya sepa que detrás de ti hay una organización. La imagen de la piedra rota parpadeaba, pareciendo desaparecer en cualquier momento. El rostro miraba fijamente a Li Fan, muerto en la cara, esperando su respuesta. Li Fan, por otro lado, se quedó un poco sin palabras. Jefe, en su opinión, ¿soy tan poco profesional? Le acabo de decir que también tengo a alguien detrás de mí. Cualquiera que trabaje en la Alianza de los 10.000 Inmortales tiene conexiones. No puedes conseguir trabajo allí sin algunos vínculos personales. No te preocupes, incluso si Sengao tiene algunas especulaciones, nunca tendría razón al pensar en mí como un espía. En realidad, Sengao simplemente está lanzando una red ancha. También conoce los riesgos de vender preguntas de exámenes de ingreso, por lo que solo está haciendo un trato único. Solo trata con una de las partes y limita el número de personas que conocen las preguntas a no más de 10 que realizarán el examen de ingreso. Solo después de escuchar la explicación de Li Fan el rostro humano se fue suavizando gradualmente. La pantalla volvió a ser brillante y clara, y el rostro humano la analizó cuidadosamente durante un rato y dijo, 50.000 por persona, aunque el costo es un poco alto, pero aún así es aceptable. Es solo que el número es enorme después de todo. Si las preguntas de prueba dadas por Sengao son falsas.
Li Fan no quedó impresionado y dijo, Esengao, dijo que de todos modos hay 7 días para el gran examen de ingreso. Primero puede darnos las preguntas del examen del primer día de forma gratuita. Una vez que se determine que es correcto, haremos el trato final. Al escuchar esto, el hombre no pudo evitar golpearse el corazón. Hola chicos, me olvidé de la esposa, ¿qué era ella? Nascent Soul Weaving Master salió en la traducción. No estoy seguro de qué significa maestro de tejido. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C430 capítulo 430. Sin embargo, 5 millones de puntos de contribución no fue una suma pequeña. El rostro no tomó una decisión de inmediato. Después de reflexionar un momento, el rostro dijo con cautela, este asunto aún necesita ser considerado cuidadosamente. Nos volveremos a encontrar después de 7 días. Después de transmitir una ubicación de coordenadas a Li Fan, la cara desapareció silenciosamente. Pero en un instante reapareció. Por cierto, pase lo que pase, esta persona Esengao tiene un valor muy alto para ser cultivada. Debes mantener una buena relación con él. Incluso si esta pregunta de prueba es falsa, solo por su relación con la familia En de la provincia de Tianru, vale la pena gastar una fortuna. Anteriormente te escuché informar que a esta persona le fascinan más las formaciones. Quizás podamos empezar desde este aspecto. La cara dio algunas instrucciones más antes de irse finalmente. Después de brillar de color amarillo, el liso trozo de piedra rota se hizo añicos centímetro a centímetro y cayó al suelo. Li Fan dio un paso adelante para examinarlo y descubrió que había sido completamente destruido. De pie en el lugar y reflexionando por un momento, Li Fan, todavía disfrazado de Shaoyang, voló silenciosamente. Después de volar lo suficientemente lejos y asegurarse de que nadie lo siguiera ni lo monitoreara en el camino, Li Fan se transformó nuevamente en su apariencia original de mediana edad en las sombras. El cebo ya está puesto, veamos si la asociación de los 5 ancianos toma el anzuelo. Mientras volaba, Li Fan recordó los recuerdos de Shaoyang sobre la asociación de los 5 ancianos. Tierra de felicidad despreocupada. Presumiblemente, quien controla este dominio es el venerable de la longevidad que puede hacer que la gente olvide los desastres. ¿Pero qué pasa con esa tierra de la verdad? Las leyes del cielo y la tierra que la longevidad venerable de la tranquilidad ha revertido deberían cubrir prácticamente la totalidad del reino Xuanhuang. Pero, incapaz de mentir, claramente no afecta a otras áreas y solo tiene efecto en regiones específicas. One Heart, de la hermana Sao parece ser lo mismo. La tranquilidad y la transmisión deben ser un nivel superiores a estas dos. No es de extrañar que la asociación de los 5 ancianos, con 5 venerables de la longevidad, todavía tema la transmisión. Incluso si intentan realizar pruebas, son extremadamente cautelosos. Li Fan pensó pensativamente. Esta conexión con la asociación de los 5 ancianos no fue un capricho de Li Fan. Además de maximizar el uso de las preguntas del examen de ingreso de la Alianza de los 10.000 Inmortales para obtener ganancias. En el futuro, para evitar que el Tianxuan Spirit Locking OB se purifique hacia la dirección Xuan-Net, el equilibrio de la asociación de los 5 ancianos también es crucial. Tener un clon como espía para la asociación de los 5 ancianos haría que las acciones futuras fueran mucho más fáciles. Luego, Li Fan no regresó a la isla de los 10.000 Inmortales, sino que voló hacia la zona marítima sureste del mar de Kongyun. La pequeña isla apartada en el centro de la zona marítima era el destino de Li Fan. Después de mediodía, Li Fan vio desde lejos el complejo patio de la isla. En el patio, 5 cultivadores estaban sentados con las piernas cruzadas. Un anciano de mejillas sonrosadas y cabello blanco, con aspecto muy enérgico, caminaba de un lado a otro junto a los cultivadores. No dejaba de murmurar palabras profundas y oscuras que eran difíciles de entender. Este cultivador de Foundation Establishment Stage era el Foundation Establishment Master, con quien Li Fan se había encontrado hace años. Incluyendo a Li Chenfeng, el portero, y el hombre de apellido Xiao que interpretó el papel del actor. Estos 3 eran en realidad cultivadores estafadores que se habían colado del pequeño mundo. Su hogar, un pequeño mundo llamado Imperio, estaba tratando de liberarse de las cadenas del reino Xuanhuang con el esfuerzo combinado de 100.000 ballenas divisoras del reino.
y se les encomendó la tarea de robar escrituras de cultivo del reino Xuanhuang. El objetivo era restablecer un linaje de cultivo en Imperio, después de que se separó del reino Xuanhuang. Fue una quimera para los cultivadores comunes en la etapa de establecimiento de la fundación acumular suficientes puntos de contribución para intercambiar por técnicas de integración DAO. Entonces adoptaron un enfoque arriesgado y acumularon riqueza mediante este método engañoso. Li Fan vino a buscarlos, no porque estuviera interesado en sus escasos puntos de contribución, pero porque quería utilizar la fama de Foundation Establishment Master entre numerosos cultivadores de Chi Refinement. Li Fan sonrió levemente y cambió a otra cara desconocida. Aterrizó frente al maestro del establecimiento de la fundación con aire confiado. Calma tu mente, concentra tu espíritu y comprende profundamente. El maestro del establecimiento de la fundación balanceaba la cabeza y recitaba palabras como si cantara sutras. Al ver a Li Fan descender del cielo, sus palabras se detuvieron abruptamente. Cultivador Golden Core. En un instante, innumerables pensamientos inundaron la mente del maestro del establecimiento de la fundación. Pero años de acecho le habían enseñado a fingir serenidad. Me pregunto, mayor. Li Fan, sin embargo, agitó la mano suavemente, noqueando primero a los otros 4 cultivadores de Refinement presentes. Solo quedaron el actor de apellido Xiao y el maestro del establecimiento de la fundación. Entonces dijo con calma, ¿eres tú quien se coló del pequeño mundo? Sus palabras hicieron que ambos cambiaran de color. El maestro del establecimiento de la fundación estaba a punto de discutir, pero sintió que de repente una red lo atrapaba. Perdió el control de su cuerpo y ni siquiera pudo hablar. Ni siquiera pudo suicidarse. La desesperación brilló en los ojos del maestro del establecimiento de la fundación. Li Fan estaba a punto de hablar cuando de repente sintió que algo se acercaba rápidamente por detrás. Inmediatamente se movió y se apartó del camino. Al darse la vuelta, los ojos de Li Fan se entrecerraron. Vio una figura de unos 6 pies de alto parada allí. A juzgar por su apariencia, era el cultivador de Refinement Li Chengfeng. Sin embargo, su apariencia había sufrido cambios drásticos. Su cuerpo se había expandido varias veces y a su superficie le habían crecido cuernos como el caparazón de una extraña bestia. 2 pares de alas transparentes detrás de él ondeaban rápidamente, manteniéndolo suspendido en el aire. Sus manos habían sido reemplazadas por un par de garras afiladas y de color dorado oscuro. Su rostro parecía estar cubierto por la máscara de una extraña bestia, revelando solo 2 ojos. Parecía una combinación de hombre y bestia, con una belleza grotesca bajo la luz del sol. Interesante, ¿qué es esto? Los cambios que tuvo ante sí superaron las expectativas de Li Fan. Miró fijamente a Li Chengfeng y se dio cuenta de que este extraño cuerpo parecido a una bestia en realidad podía lograr un cierto grado de protección del sentido divino. Este gigante de 6 pies, cuando lo percibía el sentido divino, era solo del tamaño de un insecto volador. Señor, por favor perdónanos la vida. Finge que no nos viste, ¿de acuerdo? Las palabras de Li Chengfeng resonaron, una mezcla de 2 voces. Pero antes de que Li Fan pudiera responder, su enorme cuerpo desapareció de donde estaba. Apareció detrás de Li Fan. Sus garras gigantes se elevaron, a punto de destrozar la cabeza de Li Fan. La cara de Li Fan cambió ligeramente. Porque descubrió que la técnica Binding Insect era inútil contra Li Chengfeng. Esta fue la primera vez desde que lo aprendió del aprendiz de gusanos. Sin embargo, mantuvo la calma y al instante formó varias formaciones a su alrededor. Volteó la mano y golpeó con la palma. La palma gigante azul chocó con la garra gigante dorada oscura, provocando un rugido ensordecedor. Li Fan aprovechó esta oportunidad para retirarse y, al mismo tiempo, una espada de agua azul iluminó el cielo. La espada de agua de las nubes atravesó el cuerpo de Li Chengfeng, dividiéndolo en 2. Llovió innumerable sangre, pero Li Fan no relajó la guardia. Porque el cuerpo de Li Chengfeng, que había sido cortado por la mitad, curó instantáneamente sus heridas. Luego, uno a cada lado, cargaron hacia Li Fan. En ese momento, las formaciones que Li Fan había creado anteriormente se activaron silenciosamente. Después de volar hacia adelante por un tiempo, Li Chengfeng pareció congelarse en el aire, incapaz de avanzar un paso más. Continuará.
Nota de TL, este capítulo fue muy difícil de traducir. Hice algunos cambios en el capítulo 407 relacionado con longevidad inmortal. La transmisión inmortal es lo mismo que la ley que otorga inmortal. Enumeraré algunos glosarios en esta página. Comenta si me equivoqué. Este es el método de cultivo que obtuve. Transformación y edificio de cimientos. Núcleo dorado. Alma naciente. Transformación del alma. Integración de Dao, Emor o Sage. Longevidad inmortal y se llama longevidad venerable o simplemente venerable. Hasta ahora conocemos longevidad inmortal igual a transmisión / ley que otorga venerable, tranquilidad. Contacto, 2.